Bienvenidos a su devocional Hablemos con Dios, un tiempo de devoción, amor y reflexión con el Señor. Hola, muy buenos días a todos, Dios los bendiga rica y abundantemente. Quiero hablarles acerca de la obra del Espíritu Santo en el cristiano. En este tiempo devocional donde usted puede tomar su Biblia, puede tomar su cuaderno de apuntes y podemos estudiar un poco acerca de la palabra de Dios. Mi nombre es Guillermo Cardona y les hablo desde aquí, desde Murcia, para que ustedes puedan estar aquí conectados con el Señor. Dice entonces la Biblia, vamos a ir a Juan 16:7. Juan 16:7, desde el 7 en adelante dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dejémoslo ahí porque vamos a entrar en materia. La obra del Espíritu Santo de Dios es muy importante en la vida del cristiano. Y nosotros tenemos que aprender a discernir qué es lo que el Espíritu Santo de Dios hace en nosotros. Aquí hay una promesa. Si vemos en el versículo o en el capítulo anterior, dice que el Señor Jesucristo había prometido a sus discípulos el Espíritu Santo de Dios. Y les había dicho que Él era el Consolador, el Parácletos, Él era el guiador. Pero también en este capítulo 16 dice, ya no dice la promesa del Espíritu Santo, sino que ya reafirma que no solo hay una promesa, sino que ese Espíritu Santo de Dios va a ser una obra en el cristiano. Y vamos a ver las 3 obras detalladamente de lo que el Espíritu Santo de Dios hace en la vida de toda persona que ha recibido a Cristo en su corazón. Recordemos entonces que para poder nosotros ser llenos del Espíritu Santo de Dios hay una condición, y es recibir a Cristo en nuestro corazón, aceptarlo. Cuando usted acepta a Cristo en su corazón, usted es lleno del Espíritu Santo. Usted está sellado, usted tiene esa promesa en su vida. Ahora, esa promesa, que es el Espíritu Santo de Dios, va a ser una obra en el cristiano. Va a ser una obra en cada persona. Dice entonces la Biblia, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice convencerá al mundo porque el Espíritu Santo de Dios está en todas partes y a la mayoría. Y dice al mundo, se nos ha hablado del Espíritu Santo, se nos ha hablado. Y lo primero que hace el Espíritu Santo de Dios en la vida de una persona es convencerla de pecado. Pero a mí me gusta algo de la Biblia, es que la Biblia no se queda, pecado, porque el pecado es hacer algo en contra de la voluntad de Dios, pero aquí se refiere a un pecado. Dice, el pecado lo vemos en el versículo 9, dice, de pecado por cuanto no creen en mí. De pecado porque cuanto no creen en mí. Vemos que hoy en el mundo actual hay muchas religiones, hay muchas doctrinas, muchas creencias. Pero la Biblia está afirmando que el pecado más grande del hombre es no creer en Jesucristo. Y cuando digo no creer en Jesucristo, es no creer en Jesucristo como Hijo de Dios. Mire, hay muchas religiones que no tienen a Jesús como el Hijo de Dios. Por ejemplo, podríamos hablar del judaísmo, del islam, del budismo, del taoísmo, del jainismo. Todas estas religiones hablan de Dios. Todas estas religiones hablan de un ser supremo, pero no tienen a Jesucristo como el Hijo de Dios. Es más, podríamos decir que los mismos musulmanes tienen a Jesucristo en el Corán, pero no lo ven como el Hijo de Dios, rechazan su divinidad, sí lo ven como profeta, como muchas otras religiones que ven a Jesucristo y lo reconocen, pero simplemente como profeta. Y aquí lo que está diciendo que la primera obra del Espíritu Santo en la vida de un cristiano es hacerle entender a usted que Jesús es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Cuando nosotros entendemos esto, el Espíritu Santo empieza la obra en el cristiano, empieza a renovar la mente de la persona, empieza a entender,
Me da mucha tristeza porque muchas personas hablan de Jesucristo, pero no le reconocen como el ser que Dios le ha dado, como esa divinidad que es, como que es también Dios. Recuerden que nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Esto es un misterio, lo mismo lo dice la Biblia. Pero la Biblia siempre está actuando y siempre nos está enseñando, y muchas veces nos enseña que hay un Padre, que hay un Hijo y que ahí está el Espíritu Santo de Dios, que Él mismo, Señor Jesucristo, prometió y dijo: cuando yo me vaya, no los voy a dejar solos. ¿Saben una cosa? Nosotros no tenemos a Jesucristo en este momento actuando aquí en la tierra, como lo tuvieron los discípulos, pero sí tenemos al Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu Santo de Dios es para los cristianos de ahora lo que fue el Señor Jesucristo para sus discípulos. Por eso Él les dijo: no los voy a dejar solos. Entonces, el primer trabajo del Espíritu Santo en la vida de un cristiano es convencerlo de pecado. Y ese pecado mayor es no reconocer a Cristo como Señor y Salvador del mundo, como el único que iba a renovar tu vida. Mire, muchos cristianos aún dicen ser cristianos, pero no han reconocido al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Y ustedes lo pueden ver en la toma de decisiones que tienen muchos cristianos. Ustedes lo pueden ver y lo podemos ver en que muchas veces la gente va a la iglesia, pero no quieren comprometerse con Jesucristo. No quieren seguir a Jesucristo. No quieren escuchar una predicación, quieren que les hable cosas buenas, pero no quieren seguir al Señor Jesucristo. ¿Sabían ustedes que cuando uno es seguidor de Cristo, uno no solo se vuelve seguidor en las cosas buenas, sino también en lo malo, en el padecimiento más bien? En el padecimiento, porque seguir a Cristo es difícil, porque seguir a Cristo en muchas ocasiones también usted va a tener que tomar decisiones, usted va a tener que dejar cosas, porque ese es el hecho de seguir a Jesucristo. Pero entonces nosotros tenemos que reconocer que el pecado mayor de nosotros es no reconocer a Cristo en nuestra vida, y es no vivir una vida en comunión con el Señor Jesucristo. En el mismo Juan 15:5 dice: el que no permanece en mí, ¿cierto? El que no permanece en mí, este no lleva fruto. Y también lo dice en el mismo Juan 15, dice: separados de mí, nada podéis hacer. Cuando un cristiano, cuando una persona entiende que separado de Cristo no puede hacer, entonces las decisiones que toma, entonces cómo se comporta, cuáles son sus prioridades. Importante, ¿cuáles son sus prioridades? Mire, estaba viendo que un estudio que dice que la gente hoy en día se levanta en la mañana y lo primero que hace es abrir el móvil para ver sus redes sociales. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es nuestra prioridad? Nuestra prioridad en la mañana, cuando nos levantamos, cuando buscamos el rostro de Dios, el rostro del Señor. Entonces, el primer punto es que el primer trabajo es que convence al mundo de pecado, y ya saben de qué pecado les estoy hablando. El segundo es de justicia. Lo vemos en el versículo 10, en el mismo capítulo 16. Dice: de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Dice que la justicia, lo escribí aquí en mi cuaderno de apuntes de devocional, dice que la justicia es el valor que inclina a obrar y a juzgar, teniendo por guía la verdad y dando a cada uno lo que le pertenece. ¿Qué es la justicia? Es un valor que inclina a obrar y a juzgar. Inclinado o digamos, teniendo por guía la verdad. Entonces, esto me lleva a mí a entender y a comprender. El Señor Jesucristo les está diciendo: yo soy el Hijo de Dios, yo he venido de Dios. Por lo tanto, si yo he venido de Dios, yo volveré a Dios. Mire, volvemos al caso. Hay muchas religiones que reconocen a Jesucristo, pero no lo aceptan su divinidad y menos entienden el caso de la resurrección. Muchos no creen en que Jesucristo fue resucitado. Algunos ya inclusive se han tomado el atrevimiento a decir que la cruz no existió nunca, que Jesús nunca fue crucificado en una cruz.
Y entonces de ahí ocurren muchos errores. Si usted no entiende, si el Espíritu Santo todavía no ha empezado la obra en su vida y usted todavía no comprende que el Señor Jesucristo fue resucitado y que subió al cielo, porque eso lo dice la misma carta de los Hechos, o el libro de los Hechos, dice la Biblia que el Señor Jesucristo subió y ascendió al cielo cuando estaba con sus discípulos. Y ese hecho usted tiene que aceptarlo en su vida. Y dice la Biblia que de la misma forma, en Hechos 1:9, que Él subió y ascendió, de esa misma manera va a regresar. Por lo tanto, nosotros tenemos como cristianos que tener en cuenta eso. Nosotros somos cristianos porque estamos esperando la venida de Cristo. ¿Y saben por qué esperamos la venida de Cristo? Porque esa es la obra que el Espíritu Santo de Dios está haciendo en su vida. Nadie, dice la Biblia, ha visto a Dios, pero el Espíritu Santo de Dios pone en nosotros el querer como el hacer para aceptarlo. Y dice la Biblia que el que se acerca a Dios debe creer que le haya, debe creer que es verdad. Porque dice la Biblia que Dios es galardonador de aquellos que le buscan y de aquellos que creen en Él. Y el Espíritu Santo es el que se va a encargar de hacerle entender a usted y de convencerle de que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y de que Cristo volverá en el día postrero. Esa es la esperanza que tenemos nosotros. Jesús resucitó, Jesús ascendió al cielo, pero Jesucristo también volverá. Y hoy en día los días están siendo perfilados para esa venida de Cristo. ¿Usted se está dando cuenta de que hay guerras, de que cada vez hay más señales de que nos está advirtiendo de que el Señor Jesucristo se acerca? Es el Espíritu Santo de Dios, es la obra del Espíritu Santo. Y la última obra del Espíritu Santo también, que hace, que convence al mundo de juicio. La Biblia dice ahí en el mismo, si usted tiene la Biblia, dice en Juan 16, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y usted podrá decir, pero ¿cómo así que ya ha sido juzgado? ¿Cierto? La Biblia dice que cuando Jesús apareció, derrotó las obras del diablo. Cuando Jesús aparece, dice que el diablo fue derrotado. Dice que la cabeza fue derrotada. Él fue derrotado el día que el Señor Jesucristo. Ahora, ese juicio tiene que ver con Jesús. Mire, cuando Jesús aparece el juicio, porque el Señor Dios le da esa potestad al Señor Jesucristo y le dice, dice por ejemplo la Biblia en Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y dice la Biblia que nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahora, si usted ya ha recibido a Cristo, déjeme decirle que abogado tiene usted, y buen abogado. No sé si usted ha estado en un juicio aquí terrenal, pero usted necesitará un buen abogado para salir de cualquier problema y de cualquier dificultad en la cual le acusan. Nosotros que hemos recibido a Cristo, dice la Biblia que tenemos abogado, que hay alguien que está intercediendo por nosotros, y ese es el papel del Señor Jesucristo. Él ha muerto por nuestros pecados. Él nos ha dado la oportunidad de ser amigos de Dios. Cuando la ira de Dios estaba sobre nosotros, sobre nuestras vidas, el Señor Jesucristo intercedió para que esa ira fuera calmada, la ira santa de Dios, porque Dios en su naturaleza es santo. Y un Dios santo no puede aceptar a un hombre pecador. Tiene que hacer algo. Y eso fue lo que hizo Dios. Dios, siendo Padre, entregó a su Hijo para que su propia esencia, la esencia de Dios, pudiera aceptarnos a nosotros. Por eso nosotros ahora tenemos acceso al lugar santo, tenemos acceso a la presencia de Dios. Por eso nosotros podemos orar, podemos pedirle perdón a Dios, podemos aceptarnos, podemos levantarnos en la mañana y tener una comunicación con Dios. Porque la vida cristiana no es una religión, es una comunicación, es una comunión con Dios diaria, todos los días. Usted todos los días tiene que estar en esa comunicación, en esa comunión con Dios.
con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, que es esa célula celestial que usted tiene que vivir y que usted tiene por medio de la palabra de Dios, tiene la voz de Dios, del Señor hablándole a su vida, enseñándole. Usted tiene que tener certeza y tenemos que tener certeza. Pero recuerde que esa certeza nos la da el Espíritu Santo de Dios. Por eso, amado oyente, amigo que usted me está escuchando hoy aquí en este tiempo devocional, no dejemos de hablarles a nuestros familiares de Cristo. Tenemos que hablarles a las demás personas de Cristo Jesús, a las personas que no han recibido a Cristo. ¿Sabe por qué? Primero, porque el Espíritu Santo de Dios va a convencerlos a ellos. Y esa es una de las seguridades que nosotros tenemos del cristiano, que no soy yo el que muchas veces hablo, sino que nosotros somos esos vehículos que llevamos la palabra de Dios, que llevamos el mensaje de Dios, el evangelio, las buenas nuevas a otras personas. Pero no te preocupes si no sabes hablar muy bien, no te preocupes si no eres muy docto. Lo importante es que tú lleves el mensaje, porque será el Espíritu Santo, y esta es la obra del Espíritu Santo: convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Espero que este devocional haya sido de todo la ayuda para su vida y para su ministerio y para ese tiempo que usted está empezando, en el cual usted quiere hablar de Cristo. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hablar con Dios, porque eso es orar. Orar es hablar con Dios. Señor, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo. Bendice a las personas que están escuchando este devocional, que han escuchado este devocional. Permítenos y ayúdanos, Señor, a enfocarnos cada día más en tu palabra, Señor. Ayúdanos a hablarles a las demás personas de Cristo Jesús, a compartirles, sobre todo a nuestra familia, a nuestro prójimo, a las personas que tenemos más allegadas a nosotros, para que ellos reciban a Cristo Jesús y puedan ser convencidos, puedan ser entendidos, Señor, en los tiempos, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, en estos tiempos tan difíciles, y Señor, permítenos que hoy podamos ver tu gloria en nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en nuestro tiempo devocional Hablemos con Dios, que se transmite de lunes a viernes a las 6 de la mañana, hora española. Además, si quieres más información, puedes visitar su sitio web www.cefa.org. Y si este mensaje te resulta de bendición, simplemente darle me gusta, compartirlo y suscribirte. ¡Que Dios te bendiga!